Nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles y para que estos transmitieran también ese mandamiento de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Es un mandamiento directo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo para el mundo, y el cual debemos de obedecer. Y si alguien preguntara ¿por qué hay que predicar el Evangelio? Bueno, además de que es un mandamiento del Señor, el mandamiento es poder. El Evangelio es poder. La palabra de Dios es poder. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1 y versículo 16, y él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aclara él, ¿verdad? Dice, al judío primeramente y después al griego, es decir, a todos. A todos nos compete este Evangelio. Y esto es porque Dios tenía desde el principio que todo el mundo se salvara. El hombre pecó y cayó de la gracia de Dios, fue expulsado de la presencia de Dios, y Dios desarrolló su plan que tenía desde la eternidad, lo cual se iría evolucionando ese plan de Dios para salvar al hombre. Y ese plan consistía en que Él mandaría a su Hijo a este mundo para hacer lo que el hombre no puede hacer para salvarse. El hombre, por más que haga cosas, por buenas obras, si ustedes quieren llamarles así, no son suficientes para salvarse. Solamente el mandamiento de Jesucristo, solamente la obra de Dios en Jesucristo es lo que nos puede salvar. Él dijo que iba, en su ministerio, que iba a edificar una iglesia, y la edificó. La edificó después de un periodo como de 3 años o más de su ministerio, y la edificó en Jerusalén. Y fue el día de Pentecostés, después de aquella Pascua en la que Él había sido crucificado. Hace unos momentos participamos o recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo en aquella cruz: derramar su sangre para pagar la deuda que el hombre no puede pagar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente. El derramamiento de su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando la iglesia estaba establecida y tendría quizás algunas semanas, Pedro y Juan, pasando o llegando al templo de Jerusalén, allí por el poder que Dios les había conferido, ellos hacen el milagro de que un cojo de nacimiento reciba su movilidad de las piernas. Y todo esto trajo como consecuencia alboroto, pues muchas cosas, asombro en toda la gente que conocía a aquel hombre, y ellos son puestos en la cárcel por predicar el Evangelio. Y no les juzgan luego porque es por la tarde y se esperan hasta el siguiente día, o se esperan hasta la siguiente, cuando ya esté el sol, ¿verdad? Y sacan a Pedro y a Juan y les preguntan por qué andan haciendo esto y en qué nombre hacen eso, ¿verdad? Y Pedro aprovecha para predicarles al Sanedrín, es decir, a las autoridades, no solamente a ellos, ¿verdad?, pero principalmente dirigidos a ellos la predicación, y a todo el pueblo que está allí reunido. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro dice: no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y ese es lo que hay que predicar, que hay que hablar de Él, ¿verdad?
cuando el Señor va a iniciar su ministerio, Él va al río Jordán y allí tiene un ministerio también otro hombre llamado Juan, y le decían Juan el Bautista, y él ve venir a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos, los israelitas, estaban conscientes de lo que Juan les estaba diciendo acerca del Cordero. Unos 2000 años atrás, el pueblo de Israel, que había escogido Dios y estaba en Egipto esclavizado, y después de estar, dice la Escritura, 430 años allí en Egipto, ellos clamaban, ¿verdad? Y pedían ayuda a Dios, ¿verdad? Entonces Dios les oyó y mandó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón en Egipto. Y Dios manda a Moisés, y después de muchas, no vamos a meternos ahí en esta parte, ¿verdad? Pero vienen unas plagas, y la última es la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? No solamente de los hombres, ¿verdad?, sino que también de las bestias, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel inmolara o preparara un cordero, ¿verdad?, de 1 año, y le da todas las características que debe de reunir el cordero. Debería ser perfecto, limpio, ninguna enfermedad, y etcétera. Y por 3 días lo vas a preparar, y luego en el 10º día de ese mes primero, que iba a ser el mes de Nisan o Aviv, ¿verdad?, la gente obedeció lo que dijo Moisés. Todo esto lo leemos ahí en Éxodo capítulo 12 en delante. Y inmolan el cordero, y la sangre la embadurnan, la embarran en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Y esto era una señal para que el heridor no entrase en la casa aquella donde estaba la señal de la sangre y muriese los primogénitos. Y así lo hicieron, ¿verdad? Esto siempre tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Les mencioné hace unos momentos, ¿verdad?, que cuando llegó Jesús a donde estaba Juan el Bautista, Juan lo señala y dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bien, el mundo siempre ha estado bajo el imperio del diablo, de Satanás, de los espíritus malignos, ¿verdad?, y nos mantiene al hombre alejado de Dios. Solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y solamente esa salvación se encuentra en Cristo, oyéndole a Él, ¿verdad? Entonces, en un tiempo, la mayoría de los que estamos aquí estábamos bajo el maligno, ¿verdad? Estábamos esclavizados a todas las cosas, a todas las tentaciones que Satanás pone de diferentes maneras al hombre para que busque primero esas cosas y permanezca buscando esas cosas y nunca se salve. De ahí que tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar de Jesús
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que estábamos en el mundo, es decir, en el Antiguo Testamento Israel estaba en Egipto, y Egipto pues era el mundo en ese tiempo, era el país más poderoso, era el imperio más fuerte que había en ese tiempo, y ese era el mundo, ¿verdad? Allí estaba el faraón, y era el que dominaba y era el que mantenía en esclavitud al pueblo de Israel. Bueno, nosotros estábamos en el mundo, en este mundo en que vivimos, y estábamos bajo la influencia de Satanás, hasta que alguien habló a cada uno de nosotros del Evangelio. Y cuando creímos el Evangelio, cuando creímos ese mensaje, cuando aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando le obedecimos arrepintiéndonos y bautizándonos, el Señor nos sacó del mundo de tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Es decir, a esa iglesia, a ese reino de los cielos, es la iglesia que el Señor edificó allá en Jerusalén en aquel año 33 aproximadamente de nuestra era cristiana, y era un domingo, un primer día de la semana, y ese día el Señor edificó su iglesia. Y Él había mandado a los apóstoles, Mateo capítulo 28 y versículo 19, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Cristo nos guía, Cristo nos acompaña siempre. A veces lo hacemos a un lado, pero Él está con nosotros. Él intercede por nosotros. Dice el apóstol Juan, escribe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 1, ¿verdad? Cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por todos aquellos que están lejos no solamente en distancia, sino también en el tiempo. Nos alcanza a nosotros. Estas palabras las escribió el apóstol Juan a finales del primer siglo, y han transcurrido pues casi 2000 años, y el Señor sigue intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado porque es poder de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida. Esa tierra prometida que es Canaán señala espiritualmente el cielo para nosotros. Nuestro peregrinar, nuestro diario vivir en este mundo, después de que hemos escuchado el Evangelio y lo hemos obedecido, es nuestro éxodo. Estamos caminando y tenemos que ser firmes y constantes, ¿verdad? Permaneciendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en primera carta, capítulo 15 y versículo 58, ¿verdad? Cuando dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos de predicar, ¿verdad?, el Evangelio. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo
capítulo 3, perdón. No, es segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene el propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y esto está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada por Él. Y es útil para eso, para enseñar, ¿verdad? Para enseñar a aquellos que son ignorantes en cuanto a la salvación. Cuando oímos de cómo mutilan la palabra de Dios, hablando solamente unas cosas y no diciéndolas totalmente de lo que Dios demanda, ¿verdad? Es precisamente la palabra es para enseñar, para quitar la ignorancia de aquellas gentes que hablan de la salvación, pero sin saber exactamente lo que la salvación requiere. La salvación requiere que nosotros obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, vayan en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre id y haced discípulos en todas las naciones. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces tenemos que predicar, ¿verdad? Tenemos que enseñar, y es para instruir, para poner al hombre en el camino correcto, ¿verdad? Es para redarguir, también es esa palabra, es para aclarar las cosas de que aquellos no saben, que ignoran por completo. Y para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6, prácticamente ahí el apóstol Pablo encierra toda la vida del hombre, ¿verdad? Abarca cualquier posición que el hombre puede ocupar en el mundo para que esté en el Evangelio, para que esté en ese poder de Dios. Dice en el capítulo 6, habla de los padres, ¿verdad? Y nos dice cómo debemos de ser buenos padres, ¿verdad? Dice en el versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el primer versículo se refiere a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el versículo 5 se refiere a todos los trabajadores de cualquier índole, en el campo, en los hospitales, en las escuelas, en la construcción, en cualquier lugar. Dice, siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, ¿verdad? Ahí abarca todo. Tenemos que ser buenos trabajadores. Pero también habla de los que están mandando, o de los que son dueños de las empresas o de las compañías, o un supervisor, ¿verdad? Dice en el versículo 9, vosotros amos, ¿verdad?, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, ¿verdad? Entonces, sirviendo de buena voluntad. Prácticamente aquí el apóstol Pablo encierra toda nuestra conducta que debemos de tener en el mundo, tanto como
padres, como hijos, como trabajadores, como amos, ¿verdad? Así que si nosotros fallamos a eso, ¿verdad? Entonces cometemos pecado. El pecado separa al hombre de Dios, ¿verdad? Los hebreos, los judíos, los israelitas, tenían algunas palabras, ¿verdad? Que especificaban lo que es el pecado, ¿verdad? Una palabra de ellas es hamartia, ¿verdad? Que significa errar el blanco. Y esto es como cuando alguien tiene un rifle o un arco y tiene un lugar allá donde va a darle un balazo al centro, o con el arco, con la flecha va a darle al centro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Si pasa por un lado, erró el blanco, no fue certero. ¿Cómo podemos errar el blanco nosotros en nuestra vida? Bueno, erramos el blanco a lo mejor cuando no somos buenos esposos o esposas, cuando no somos buenos hijos, cuando no somos buenos hermanos, cuando no somos buenos ciudadanos, cuando no somos buenos trabajadores, cuando robamos, cuando estafamos a los demás, ¿verdad? Cuando nos quedamos con algo que no nos pertenece, ¿verdad? Erramos el blanco. Entonces, las Escrituras están mirando esto. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada. Ya lo leímos allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Pero en la carta que el apóstol Pedro escribe acerca de las profecías, dice en el versículo 21 y 22, primera de Pedro, no es primera de Pedro, es segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Tenemos que hablarlo de la palabra. Cuando amonestamos, cuando exhortamos, cuando enseñamos, tiene que ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es la guía, es lo que nos mantiene alertas y firmes y constantes para no fallar delante de Dios, para no fallar lo que Dios mandó. Si recordamos nosotros en la Escritura, en el libro de Génesis, como cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de una costilla del hombre y los puso en el jardín del Edén para que trabajaran allí, les dio instrucciones, ¿verdad? Ellos iban a permanecer allí conforme avanzaran los años, ¿verdad? Ellos se irían perfeccionando cada vez más, ¿verdad? Solamente les dio una condición: no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del huerto. Y así estuvieron un tiempo, ¿verdad? Pero Satanás siempre tratando de deshacer los planes de Dios, ¿verdad? No dice la Escritura, ¿verdad?, pero es probable que haya tratado con Adán, ¿verdad?, que era el jefe de la familia, y al no poder, ¿verdad?, pues se fue con la mujer
y la engañó. Ahí lo leemos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6, ¿verdad? La serpiente entra allí y le dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de los frutos de los árboles. Y ella contesta, sí, podemos comer de todos los frutos de los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muramos. Y Satanás siempre utiliza semiverdades o engaños o falsedades, ¿verdad? Y le dice a la mujer una mentira y un engaño, ¿verdad? La mentira es no morirán, no morirán. Dios había dicho, si comen van a morir. Y Satanás le dice a la mujer, no morirán. Y le dice una semiverdad. Al contrario, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás allí utilizó siempre esos mismos argumentos para hacer caer al hombre y lo sigue utilizando hoy en nuestro tiempo con nosotros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que nos aparta de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno, agradable a la vista y bueno para comer. Y además, ¿verdad?, sabrían el bien y el mal. Y comió. Bueno, ¿por qué semiverdad seréis como Dios? Bueno, más adelante la Escritura nos dice en el concilio que tiene Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? He aquí ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, para que no alargue su mano y tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Puso unos querubines que protegían la entrada, solamente había una entrada y estaba situada en el oriente, y una espada encendida revoloteando hacia todos lados. Ahí está el plan de Dios para salvación. Ahí está el plan de Dios para salvación. Está oculto, pero ahí está. La espada es la palabra de Dios y la espada de Dios nos mata y tomamos de la vida. Cuando nosotros obedecimos el Evangelio, morimos al pecado. Fuimos sepultados y salimos del agua con un nuevo espíritu, con el don del Espíritu Santo. Tenemos nueva vida, tenemos vida. Ya la vida eterna es de nosotros, pero la podemos perder. La podemos perder si descuidamos. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 2 y versículo 1, ¿verdad? Me parece. A ver, es el capítulo, no es el capítulo 2, es el capítulo 1. Es el capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con toda diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y aquí están escritas los que oyeron las palabras del Señor. Entonces, tenemos la vida eterna. Pero necesitamos siempre estar en el Evangelio. Necesitamos oírlo, necesitamos creer ese mensaje, necesitamos creer que esas palabras son palabras de Dios y debemos de obedecer, por tanto, lo que el Señor Jesucristo dijo. Muy importante,
el bautismo no lo mandó ningún humano, sino lo mandó Dios, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vayan y bauticen, hagan discípulos y bautícenlos. ¿Cómo se hacen discípulos? Predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. Y por eso estoy hablando aquí del Evangelio. Pablo dijo, es poder de Dios, ¿para qué? Es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree. ¿Se fijan ustedes cómo se encierra ahí? Si nos quedamos, es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pues está bien. Ahí alcanzo. Pero si dice para todo aquel que cree, bueno, pues creemos en Jesús, creemos en que Él vino a este mundo, ¿verdad? Pero ese creer en Jesús implica la obediencia. ¿Creemos en Él? Obedezcámoslo. Obedezcámoslo. Sí. El Evangelio es poder, y es poder para que te puedas salvar tú. Y aquellos que por las redes sociales, las redes, no sé cómo se llaman esas redes, Facebook y demás, puedan escuchar este mensaje. Nosotros no sabemos hasta dónde llega este mensaje, pero puede llegar hasta el otro lado del mundo donde alguien hable español y escuche, están hablando en español, voy a oír y presta atención. Pero también aquí en nuestro derredor. Así que invitamos a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, no ahorita, a lo mejor después, en otros días cuando le prendan allí de casualidad, busquen la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Hay no es verbo, ¿verdad? Pero ahora dicen, googleale, ¿verdad? En el Google, ¿verdad? Busca una iglesia de Cristo allí en el área donde tú vives. O escríbenos, ¿verdad? Métete a nuestra página, Iglesia de Cristo, Church of Christ de Weslaco, ¿verdad? O Iglesia de Cristo en español y también van a poder contactarse con alguien que puede aclararle sus ideas acerca de la salvación. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno. No, 167. Vamos a entrar la primera y última estrofa. Cantemos. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulce nota de loor, que en dulce nota de loor. Hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor. Feliz hogar, al más feliz hogar, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cuando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Vamos a orar, hermanos.
Eterno y amado Padre Celestial que pones en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Inclinamos nuestro rostro, Padre Celestial, en tu presencia por medio de tu Hijo amado, para darte gracias, siguiéndote, dándote gracias, Padre, siempre, por lo bueno que eres con nosotros, Padre Celestial, porque eres nuestro Padre, que provees de todo a la humanidad, pero más importante que nada has proveído el Evangelio tuyo, Padre Celestial, para que por medio de él el hombre sea informado, tenga la información que tú tienes y que compartes, para que sepa el hombre qué es lo que debe ser para poder tener otra vez comunión contigo. Por medio de tu Hijo amado, tu precioso Hijo, que vino a la tierra y dio su vida en rescate, porque el hombre estaba perdido, sin esperanza y sin ti, Padre Celestial, apartado de ti por el pecado. Pero Él fue el sacrificio, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en ese Evangelio, Señor, hay instrucciones para nosotros. Ayúdanos a nosotros, Señor, que estamos en tu Hijo amado, que hemos obedecido al Evangelio, compartir este mensaje de la gran salvación, Señor, de no olvidar y no, Señor, sino, Señor, ser fieles para predicar tu Evangelio. Aquellos que les hace falta. Muchos sí, Padre, creen, pero la fe viene encerrada con la obediencia a ese Evangelio. Por eso, Señor, dio el mandamiento tu Hijo amado de que fuera a la iglesia y predicara el Evangelio. Ayúdanos, Padre Celestial, tener esto en mente, de compartir las buenas nuevas para poder tener la vida eterna. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por el poder del Evangelio para la salvación del hombre. Ayuda a aquellos que están oyendo, escuchando el Evangelio, que vengan a dar ese paso tan importante de ser sumergidos en las aguas del bautismo en obediencia al Evangelio y así tener el perdón de pecados y andar en vida nueva, la esperanza de la vida eterna que tú has prometido. Bendice tu iglesia en todas partes del mundo, Señor, se predica tu Evangelio. Bendice, Señor, aquí a Bridge Avenue, que nosotros tengamos esa responsabilidad de cada día estar en tu palabra y de cada día buscar aquellas almas que les hace falta el Evangelio. Gracias por tu amor, tu misericordia. Bendice, Señor, nuestros enfermos. Gracias porque sabemos que oyes y escuchas nuestras oraciones, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Todo te lo pidemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.